Bueno, muy buenas tardes. Hoy 18 de julio del 2020 tenemos mucha información sobre el coronavirus. Definitivamente estamos ante un reto mundial. Entonces, palabras más, palabras menos. Número de casos 14.500.000. Números recuperados ya vamos en 59.6%, o sea, eso quiere decir un 8.600.000. Número de muertes 4.1%, que estamos hablando de 600.000. 606.793 muertes. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que el número de casos activos, tenemos 5.256.000, que corresponde a un 1% de los casos críticos, 59.970. Número de casos cerrados, 909.278.000, el cual vamos aproximadamente a un 93%, el cual son 8.671.000 los casos recuperados y los casos fallecidos 606.861, que corresponde al 7%. Bueno, entonces, número de casos en el mundo, aquí tenemos las primeras informaciones para esta semana. Entonces, tenemos que tanto España presenta un aumento, ¿sí? Junto con Reino Unido, ¿sí? Un aumento en número de casos. Alemania se mantiene muy estable, Francia también estable e Italia estable. E Irán está un poquitico la tendencia a la disminución. Si nosotros observamos lo que es Estados Unidos, seguimos creciendo el número de casos. Y esto para un consolidado para esta semana de 463.882, Estados Unidos, Reino Unido 5.606, España 6.347, Italia 1.328, Irán 16.720, Alemania 2.800 y Francia 3.900. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos en plena observación de los fenómenos que está presentándose con el número de casos. Efectivamente, ya se abrió y eso es lo que estábamos esperando, que empezó a haber ya un pequeño aumento en el número de casos y vamos a observar en el número de muertes más adelante. Esto está ajustado por millón, o sea, el número de casos por millón de habitantes. Miremos cómo Estados Unidos está creciendo, España, Reino Unido, Italia, Irán, Francia y Alemania de todas maneras se siguen manteniendo estables en comparación de la semana pasada. Si nosotros miramos Latinoamérica estamos viendo que México presenta un leve descenso, que es esta línea azul clara. Los morados somos nosotros, que es Colombia, y cada vez vamos a en franco aumento. Lo que es Perú, también hay un pequeño repunte, junto con Argentina, que sigue subiendo. ¿Sí? El que sigue descendiendo el número de casos es Chile, y de resto, los demás países que estamos hablando de Ecuador, Panamá y República Dominicana se mantienen estables. Un poquitico subiendo, pero se mantienen estables, no tan creciendo de una manera tan acelerada como nosotros, los colombianos. Si nosotros incluimos la curva de Brasil, fijémonos y que aquí hay una buena noticia, ¿no? Que va empezando, es la primera vez que empieza a haber como un leve descenso. Vamos a observar la próxima semana este comportamiento. Y si nosotros le incluimos Estados Unidos, miren, observemos cómo en cuanto a magnitud se ven comparados todos los países de América. Estamos hablando que Estados Unidos fueron 463.000, Brasil 242.000, México 42.000, Colombia, esta última semana hubo 45.000, Chile descendió muy bien 17.000, Argentina 25.000, Ecuador 6.000, Panamá 8.000 y República Dominicana 8.000. Esto es en la última semana. Y si nosotros observamos por millón de habitantes, estamos hablando que Chile, o sea, el número de casos sobre población, estamos hablando que Chile está pues muy arriba, le sigue Panamá, Estados Unidos, Perú, Brasil y los países que estamos como República Dominicana, Ecuador, Colombia, Argentina, Canadá se encuentran en la parte inferior. O sea que, pero acordémonos, ¿no? Acordémonos que esta información es secundaria al número de pruebas que se hace por país. Entonces les preparé esta diapositiva. Miren, mientras que Estados Unidos hace 47 millones
de pruebas o hizo o ha realizado, tenemos que tiene casos 3.836.674, ¿sí? Mientras que tenemos que Reino Unido hizo 13 millones, los cuales fueron 294.066 casos, ¿sí? Alemania 6 millones y para tener positivos 202.000. Italia 6.202.000 y para tener 244.000 casos positivos. España tiene 6 millones, hizo 6 millones de pruebas para tener 307.335 casos y así sucesivamente. Sí, observamos cómo la relación del número de pruebas con el número de casos, pero eso va a depender de cada país. ¿Ok? Bueno, y aquí estamos en Latinoamérica, ¿no? Brasil, Perú, entonces fíjense cómo esto, entre más pruebas se hagan, más probabilidades de tener pacientes asintomáticos y más probabilidades tenemos de tener pacientes pues para poder aislarlos y poder cortar la cadena de transmisibilidad. Bueno, muy bien. Entonces el número de muertes tenemos en la actualidad. Esta es la cifra importante. Si nosotros vemos, Irán está un poquitico, sigue tendiendo al aumento, pero con menos velocidad. Tenemos que Reino Unido tiene un leve aumento de mortalidad y de resto, los otros países europeos que estamos hablando, que hemos estado observando, Italia, Francia, España y Alemania, se encuentran estables por el momento. Eso es lo que tenemos que ver. Por esa razón, ya en algunos países, como en España, Barcelona, ya empezaron a hacer un llamado otra vez como a un confinamiento inteligente, pero pues eso es lo que vamos a estar observando durante estas semanas. Y si nosotros incluimos el tema de Estados Unidos, observemos que Estados Unidos sigue aumentando en casos y ahora sí empezaron a presentar un aumento en el número de muertes. Entonces esto no es tan bueno porque empezó a aumentar la mortalidad y eso qué quiere decir que tenemos que seguir trabajando mucho en las cuidados de bioseguridad, de tratar de no exponernos mucho y que eso es lo que vamos a analizar más adelante. Entonces, para números totales, en la última semana Estados Unidos tuvo 5.000, Reino Unido 583, Italia 90, Francia 148, España 17, Irán 1.344 y Alemania 23. Entonces, como que observamos que la próxima semana va a ser algo muy importante para estar observando la curva de mortalidad porque cuando hay un pico, cuando hay un aumento en el número de casos, toca esperar una semana o 2 semanas para observar este fenómeno, este comportamiento del aumento de los casos en comparación con el número de muertes. Bueno, muy bien. Y si nosotros localizamos o hacemos este análisis viendo las muertes y ajustada por población de 1 millón de personas, tenemos que Reino Unido, España e Italia están liderando. ¿Sí? Sigue Francia, Estados Unidos, que pues todos esos países pues obviamente ya están muy estables en el número de muertes, pero mientras tanto Estados Unidos sigue subiendo y muy posiblemente subirá y quizás estará al nivel del Reino Unido, ¿no? Y abajo, muy abajo por población está Irán y Alemania. Bueno, muy bien. Y si nosotros miramos Latinoamérica, vemos que el color azul claro, el azul celeste es México. Observemos cómo sigue subiendo, pero en las últimas 2 semanas estaba como estabilizándose. Vamos a observar qué pasa o qué sucede durante esta semana o estas 2 semanas que vienen. Eh, de resto, Chile presenta un aumento en número de muertes en esta semana, ¿sí? A pesar de que ellos ya van empezando a descender los casos, pero sigue, pues, los pacientes se quedan en unidad de cuidados intensivos, que básicamente pueden estar 1, 2 o máximo 3 semanas. Y tenemos que Perú está muy estable y Colombia sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo en una aceleración constante y los demás países que estamos hablando, que es Ecuador, Argentina, Panamá, República Dominicana, están estables. Argentina está presentando un leve aumento, pero pues no es tan significativo como los países que observamos anteriormente. Si nosotros incluimos a Brasil, la mortalidad de Brasil observemos,
¿sí? Entonces tenemos que observar y contrastar la próxima semana qué pasa con el pico de casos y qué pasa con el número de muertes que está siendo contabilizado semanalmente. Y si nosotros pues miramos el número total, Brasil 7.400 muertes, México 4.000, eh, Perú 1.200, Chile 1.500, Colombia 1.397, mm, Argentina 387, Panamá 175, República Dominicana 78. Y si nosotros observamos eh, el número de muertes ajustado por población en cuanto a las gráficas de los países que estamos viendo estuvimos analizando, observemos que en el primer grupo está Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos, ¿sí? Por población y por número de muertes. Después le sigue México, Ecuador, Canadá, que ya está muy estable, Panamá, que es un país que sigue creciendo, y Colombia, estamos en la parte inferior, Colombia con República Dominicana y Argentina. ¿Sí? Como en el país. De todas maneras, nosotros seguimos subiendo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Recordemos que el número de casos tiene que estar contrastado con la población, tiene que ser ajustado por la población. Por esa razón, en las siguientes diapositivas, en estas diapositivas, podemos observar que definitivamente Reino Unido es el país que tiene más alta tasa de mortalidad en el mundo con 67.94, o sea, ¿qué quiere decir 67 muertes por cada 100.000 habitantes? Le sigue con España con 60, Italia muy de cerca con 57.9, Francia con 46 y Estados Unidos cada vez aumentando, ya va en 43.42, o sea, 43 personas fallecidas por COVID por cada 100.000 habitantes. Le sigue Irán 17 y nosotros Colombia. La semana pasada nosotros estábamos en 11, subimos a 14. Tenemos que Alemania 11.03, 8.54 Rusia e India 1.95. Y tenemos en Latinoamérica, que tenemos Chile, que es uno de los países que casi ya está, digamos así, igualando la tasa de mortalidad de los países europeos. Estamos ya con 44, Estados Unidos con 43, ¿sí? Perú con 40, Brasil con 37. Este es el grupo que más está creciendo, junto con, en el segundo punto está México, 31, Ecuador 30, Panamá 25 y viene Colombia y el resto 10 y Argentina con 14, 10 y 5 respectivamente. Bueno, muy bien. Entonces, para el 18 de julio nosotros teníamos ya, ajustamos 190.700 pacientes, número de casos confirmados, número de muertos 6.516, eso corresponde a una tasa de letalidad de 3.5 y un porcentaje de positividad del 20%. Cada vez nosotros vamos aumentando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez Colombia está haciendo más pruebas para tratar de identificar el número máximo de casos, ya sea asintomáticos o sintomáticos leves o pues ya obviamente ya graves que necesitan hospitalización. Observemos la curva como estamos, sí, definitivamente las últimas 2 semanas estamos creciendo de una manera acelerada, tanto el número de casos como en el número de muertes, ¿sí? Y eso es lo que pues vamos a observar más adelante y vamos a colocarle un número para mirar. Esto simplemente es para observar gráficamente cómo se ha movido el aumento del número de casos en Colombia y esto el número de muertes. Miren la línea de la tendencia, cómo estamos en las últimas semanas con la tendencia pues más allá, más arriba de la tendencia. Y si nosotros estamos observando acá cuál puede ser el porcentaje de estado de pacientes COVID en Colombia, tenemos lo siguiente. Tenemos que en casa ya tenemos un 46% que están siendo tratados, ya un 45% que están ya recuperados, esto que básicamente nos da un 91%, del cual fallecidos hay un 3.4%, hospitalización están en un 5.1% y en unidad de cuidados intensivos 0.6%. Lo que pasa es que, claro, eso estamos hablando de porcentajes, entonces la relación se mantiene, pero sin embargo, pues claro, al tener muchos más casos, pues obviamente vamos a empezar a tener más demandas de unidad de cuidados intensivos y de hospitalización. Por eso es que en las últimas 2 o 3 semanas cada vez estamos viendo que no solamente la percepción, sino en números que se ha aumentado mucho más los pacientes hospitalizados y hospitalizados en UCI por COVID.
Entonces, estos ya son en números para que ustedes vean, estamos haciendo el seguimiento semanal con esta gráfica desde el 24 de mayo, 31 de mayo, 7 de junio, o sea, cada semana, 14 de junio, 21 de junio, 27 de junio, 4 de julio, 11, es la curva, ¿no? Cada vez pues un poco mayor. Y si nosotros lo pasamos esto a un crecimiento porcentual semanal pues, semanal, observamos que si nosotros empezamos del total general, estamos hablando que seguimos estando creciendo a un 31% según la semana pasada, según el consolidado. Estamos hablando que un recuperado aumentó mucho más, pasó del 31% a un 40%, la hospitalidad en UCI subió de un 10 a un 13%, los hospitalizados no siguió subiendo como estábamos la vez pasada el 31%, sino subió un 28%. ¿Sí? Y el número de fallecidos subió un 27% y el número que se está tratando en casa es un 24%. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que seguimos subiendo y aproximadamente estamos subiendo a un 31%. Esto necesitamos empezar a tratar de disminuirlo y eso es entre todos, ¿sí? Entre todos y por eso es que lo más importante es que seamos conscientes que qué debemos hacer. Bueno, si seguimos a petición de las personas que me hicieron llegar, que querían tener un poquitico um, más detallado el tema del por rango de edades y las ciudades, etcétera. Estas diapositivas son para estas personas o pues para aumentar. Fíjense que ese es el rango de edad y el número de casos en Colombia, ¿sí? Entonces tenemos que, fíjense que de 0 a 9 y sobre todo de 0 a 9 hay 7.304 de los cuales pues en teoría los niños deben estar en casa, ¿no? Y por diferentes circunstancias, pues como que no se ha podido y fíjense que hemos tenido 7.000 infectados. Del rango de 10 a 19 ya vamos a 12.000, ¿sí? Y el grosso está entre 20 y 40 años, que está entre 41.000 y 44.000 respectivamente, y ya después empieza a descender, ¿no? 40 a 49 años está en 30.000, 50 a 59 años está en 24.000, de 60 a 69 años está en 15.000 y ya de 70 a 79, 8.000, de 80 a 89 años 4.000 y mayor de 90 años 885.000. Entonces observemos que definitivamente las personas que más se están infectando es el rango de la edad, pues que son adultos jóvenes entre 20 y 40 años, después hay otro patrón de 40 a 60 años y por último mayor de 60 años. Y si nosotros vemos el número de fallecidos, en la actualidad tenemos 6.516, de los cuales efectivamente, pues el tema por eso se insiste en la mayor de 70 años, e inclusive, fíjense, de 60 a 69 años también tenemos que cuidarnos mucho, este rango de edad, sin querer decir que los otros nos tenemos que descuidar, ¿sí? Y pues vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más se está viendo? Factores de riesgo, y si nosotros observamos la tasa de mortal, el análisis de morbilidad, de las comorbilidades, tenemos un gran porcentaje de diabetes mellitus, obsérvense enfermedades renales, cáncer, ¿sí? Y en menor ya proporción, bueno, tiroides también, que han tenido antecedentes de enfermedades respiratorias o que han tenido tabaquismo, ya hipertensión cada vez, anteriormente era mucho más el porcentaje, ahora cada vez es menor. Y si observamos la distribución de casos totales por cada departamento y ciudad, lo que son Bogotá, Barranquilla, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, miren ya Antioquia que anteriormente estaban más o menos bien, en la actualidad están ya con 14.686 que ya empieza a aparecer, ya superó a lo que es Cartagena, después le sigue Cundinamarca, Nariño, después Sucre, Amazonas, Chocó, Santa Marta, Córdoba, etcétera. Entonces observemos que esto y el objetivo de esta diapositiva es ver que todos los departamentos de Colombia están afectados por el COVID. Obviamente hay algunos mayores en proporción, otros en menor, pero tenemos casos y esos casos tenemos que ser muy juiciosos en el tema del aislamiento. Tenemos básicamente lo mismo, los hospitalizados por departamento. Tenemos que Bogotá tiene 3.322, Valle del Cauca le sigue con 1.100, Barranquilla 921, Antioquia, Atlántico, etcétera, lo mismo. Y si nosotros miramos la curva también por unidad de cuidados intensivos, vemos que el Valle del Cauca es el número 1, 204,
y Bogotá le sigue con 174, después Barranquilla 117, Atlántico 98, Antioquia 86, Córdoba 61, Cartagena 49. Amén. ¿Mm? Bueno, y los fallecidos, ¿no? Fallecidos estamos en 1486 en Bogotá, Barranquilla estamos, si nosotros juntamos Barranquilla con Atlántico, pues supera mucho las cifras de Bogotá. Valle del Cauca 535, Cartagena 417, Córdoba, Sucre, o sea, todo el tema de la costa atlántica, estamos hablando de unos temas bastante serios que nos toca acudir no solamente a nivel de las autoridades de salud, sino también de la policía, también de la misma conciencia social, etcétera. Para Bogotá tenemos que ya hay aproximadamente 1.214 camas ocupadas, de las cuales 1.037 están en probables y 177 están confirmados, para un total de 1.335. Afortunadamente, este número sigue creciendo, las camas disponibles por UCI, y en la actualidad hay una ocupación de COVID por 90.9. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer ante estas circunstancias? ¿Qué hacer en este momento con que Colombia se aumentan los números de casos, se aumenta el número de muertes? En todo el país está habiendo, no solamente estamos hablando de Colombia, también Latinoamérica sigue subiendo. ¿Qué pasa con lo que qué vamos a hacer? Porque pues en Europa empezaron a aumentar los casos, empezaron a hacer pues como un confinamiento inteligente de nuevo, todavía no está tan obligatorio como en algunos momentos en Europa, pero ya están empezando algunas ciudades, están empezando a tomar este tipo de medidas de nuevo, como lo que está haciendo, por ejemplo, en Bogotá, ya sea aislamiento por localidades, o por ejemplo en Antioquia, que es lo que se llama acordeón, que es decir, salir a trabajar unos días y después realizar confinamiento 3 días, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Esa es la gran pregunta. Y por lo pronto, por favor, no tenemos que dejarnos vencer esta batalla por el miedo. Por eso aquí vengo, les pongo esta pintura famosísima, pero está con tapabocas, porque definitivamente ahora el tapabocas va a ser una prenda absolutamente necesaria e infaltable para nosotros. Y por favor, yo creo que es hora, el tiempo sigue avanzando y no solamente desde el primer momento en que comenzó esta situación mundial y esta pandemia, sino que no tenemos que dejar aplazar el tiempo y tenemos que seguir actuando desde ahora, y actuar desde ahora es tener mucho eh, conciencia en el autocuidado, tanto individual como de mi familia y como de la misma sociedad. Y definitivamente, como dicen todo, como han dicho todos los políticos y como han dicho todos los científicos y como han dicho la mayoría de periodistas, nos tocó aprender a convivir con el COVID. Las cifras que están empezando a mirar, que empezaron a aumentar, por ejemplo, en España y en Reino Unido, la mortalidad, eso nos quiere decir que, ojo, que no podemos tampoco desmandarnos, y que definitivamente tenemos que seguir siendo cautos en la interacción social, que quizás es lo que más hemos tenido problemas. Particularmente en estas 2 semanas hemos estado observando y haciendo el seguimiento mucho más claro a ciertos casos, y definitivamente gran parte es que no somos tan estrictos en algunas medidas cuando de pronto vamos a hacer visitas o nos vienen a visitar, y ahí en ese instante pues nos retiramos todas nuestras medidas de protección y ahí somos más vulnerables y más susceptibles para que empecemos a tener el problema de la infección. Entonces, por favor, seamos muy conscientes. Acordémonos, si vamos a encontrarnos con alguien, con nuestros padres, etcétera, que sea en un ambiente abierto, un espacio abierto, donde haya buena ventilación para evitar tener el riesgo de infección y de transmisibilidad. Y sobra decirlo, ¿no? Tapabocas, distanciamiento social, lavado frecuente de manos. Y porque en este partido tenemos que ganarlo todos y tenemos que ser muy conscientes que la participación de una sola persona puede ser la diferencia, pues para poder empezar a disminuir esas cifras. Podemos hacerlo. ¿Qué pasa si seguimos
entre comillas, inconsciencia social, no le digo a todo el mundo, sino pues a ciertas personas, a ciertos grupos poblacionales, a ciertas personas que dicen, no, esto del COVID, no, esto es un invento de los medios de comunicación o es un invento de Bill Gates y bueno, cualquier cantidad de mitos. Esto nos permite porque definitivamente, con todo el respeto, uno observa a los compañeros que están en unidad con cuidados intensivos o que están en los servicios de urgencias manejando de mano a mano las diferentes reacciones que el COVID genera en cada persona, de las diferentes eh, como manifestaciones clínicas. Esto es un virus que definitivamente a las personas que tienen ciertos estados inflamatorios crónicos, que tienen de pronto obesidad, etcétera, las ataca más fuerte y hace generar unos patrones de comportamiento biológico que son bastante difíciles de manejar y por eso es que es la estancia hospitalaria y por eso es que quizás estamos hablando de en algunas circunstancias unos días entre 7 12 15 días en cuidados intensivos y eso hace claro, pues que haya una gran demanda de estas salas. Entonces, por favor, mucho ánimo y les quiero recordar que vamos a salir airosos de esta prueba, vamos a trabajar muy fuerte y seguimos. Por favor, no dejarnos vencer del miedo, pero sin embargo, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad para poder estar nosotros eh, pues libres de esta infección y tratar de también proteger a nuestros seres queridos, a nuestra familia, en nuestros sitios de trabajo también a los que les toca trabajar. Entonces les mando un gran abrazo de corazón y bueno, y vamos a vencer. En la próxima semana esperamos tener mejores noticias en cuanto a los números de casos y el número de muertes aquí en Colombia y en el mundo también. Un abrazo, chao, chao.